Gustavo Petro y la cirugía estética que sacudió a la Casa de Nariño, una decisión personal en medio de un país en crisis. Durante la Semana Santa de 2025, cuando gran parte del país se encontraba en pausa por las celebraciones religiosas, en la Casa de Nariño se vivía una situación inusual. Mientras afuera los fieles llenaban iglesias y los medios hablaban de procesiones, una noticia circulaba en los pasillos del poder: el presidente Gustavo Petro se había sometido a una cirugía estética. Sí, el jefe de Estado decidió realizarse un procedimiento ambulatorio para reducir su papada. Aunque en términos médicos se trató de una intervención menor, el impacto político y mediático fue de proporciones mayores. La información fue confirmada por el medio Semana, que consultó con una fuente de alto nivel en el entorno presidencial. Según esta versión, el procedimiento fue realizado sin complicaciones, no requirió hospitalización, y Petro retomó su agenda con prontitud. No obstante, los rumores que comenzaron a crecer al interior del Palacio Presidencial llevaron a que algunos asesores consideraran la posibilidad de comunicar oficialmente lo ocurrido. La discusión interna fue intensa: ¿debían transparentar la situación o era un asunto estrictamente personal del mandatario? Finalmente se optó por una salida diplomática. El presidente reapareció en una alocución por televisión privada sin referirse directamente a la cirugía. Vestía un saco cuello tortuga, prenda poco habitual en su vestuario, que cubría completamente el área tratada. Horas después participó en el tradicional Consejo de Ministros de los lunes, esta vez transmitido por la televisión pública, como si nada hubiese pasado. Durante ese encuentro abordó temas relevantes: habló de la fiebre amarilla, de la consulta popular que planea impulsar, y lanzó nuevas críticas al Consejo de Estado por limitar sus intervenciones públicas. Sin embargo, para muchos observadores, el foco no estaba en sus palabras, sino en su apariencia. La cobertura del cuello, su tono reservado, y el contraste con imágenes anteriores dieron lugar a todo tipo de especulaciones. Las reacciones no tardaron. En redes sociales, opositores y figuras públicas lanzaron duras críticas. La congresista Caterine Miranda, de la Alianza Verde, expresó su indignación en redes sociales con una frase lapidaria: el país hecho trizas y Petro haciéndose cirugías plásticas, podemos estar peor. Su mensaje se viralizó rápidamente, acompañado de cientos de comentarios que debatían entre el derecho del presidente a mejorar su imagen personal y la pertinencia de hacerlo en medio de la compleja situación nacional. Más allá de la controversia, hay que considerar un aspecto fundamental: esta no es la primera vez que el presidente Petro acude a la estética. A finales de 2024, se sometió a un procedimiento capilar que también despertó atención mediática. Durante varios meses, se le vio usando una gorra con el logo de la presidencia, lo cual generó sospechas. Algunos pensaron que ocultaba una condición médica, mientras otros hablaban de un posible cambio de estilo. La verdad salió a la luz gracias a su hijo, Andrés Petro, quien reveló en una entrevista que su padre había optado por un implante de cabello. Según relató, durante unas vacaciones en Europa, Petro le explicó que le habían extraído folículos capilares de la parte trasera de la cabeza para implantarlos en la zona frontal. El tratamiento se habría realizado en Colombia, aunque los detalles exactos del lugar no fueron revelados. El enfoque en la imagen personal de Gustavo Petro ha generado múltiples lecturas. Para sus defensores, se trata de una decisión legítima. Después de todo, es un ser humano con derecho a cuidar su salud, autoestima y apariencia. Además, sostienen que este tipo de procedimientos no interfiere con su capacidad para gobernar ni representa una falta ética o legal. Por el contrario, lo ven como una muestra de transparencia y de atención a la imagen pública, aspecto fundamental en la era digital y de la hiperconectividad. Sin embargo, para sus críticos, estos actos reflejan una desconexión con la realidad nacional. En un país marcado por el conflicto armado, la desigualdad, la crisis en el sistema de salud, los escándalos de corrupción y la inseguridad creciente, ver al presidente ocupándose de su apariencia puede interpretarse como un símbolo de indiferencia. Como expresó el congresista Andrés Forero del Centro Democrático, ¡qué desconexión! Mientras los criminales ponían bombas y sembraban muerte y terror en distintos municipios de Colombia, Gustavo Petro se sometía a una vanidosa cirugía estética. Con semejantes prioridades presidenciales no sorprende que el país esté desencuadernado. Estas palabras no solo representan una postura ideológica opuesta al gobierno, sino también una visión crítica de lo que debe ser la figura presidencial. Para muchos, un jefe de Estado debe transmitir austeridad, compromiso y foco absoluto en los asuntos públicos.
Cualquier desviación de ese ideal, incluso si es personal, puede convertirse en arma política en un contexto tan polarizado como el colombiano. Pero más allá del debate coyuntural, la situación abre la puerta a una discusión más amplia. ¿Qué lugar ocupa la estética en la política contemporánea? ¿Debe un presidente ajustarse a estándares tradicionales de sobriedad o puede, como cualquier ciudadano, ejercer su libertad sobre su cuerpo y su imagen? ¿Hasta qué punto las decisiones personales deben estar sujetas al escrutinio público? En el caso de Gustavo Petro, cada uno de sus movimientos es examinado al milímetro. Desde su lenguaje corporal hasta su vestuario, todo se convierte en materia de análisis y, a menudo, de polémica. Esta cirugía no es una excepción, sino una muestra más de cómo la política colombiana se ha convertido en un escenario donde lo público y lo privado se entrelazan constantemente. También es importante destacar cómo estas decisiones pueden tener efectos colaterales en la opinión pública. El liderazgo político no solo se basa en ideas o decisiones técnicas, sino también en percepciones. Y en un entorno mediático saturado por redes sociales, la imagen física de los gobernantes puede influir, aunque sea inconscientemente, en la manera en que la ciudadanía evalúa su gestión. Los estudios de opinión muestran que factores como el carisma, el lenguaje corporal y el aspecto físico tienen impacto en la aprobación de los líderes. Petro, un político que ha construido buena parte de su narrativa en la idea de representar el cambio frente a las élites tradicionales, podría estar intentando también reflejar un rejuvenecimiento visual como parte de su estrategia simbólica. La transformación de su imagen personal puede interpretarse como un mensaje silencioso, pero eficaz: mostrarse más joven, enérgico y en control. Una manera de enfrentar los retos políticos con una imagen renovada, especialmente en un momento donde sus reformas enfrentan bloqueos, la oposición gana fuerza y los escándalos rodean a varios miembros de su coalición. En este contexto, cada detalle importa. La elección de un saco de cuello alto, la ausencia de declaraciones oficiales, la discreción de sus apariciones. Todo parece estar cuidadosamente calculado. No se trata solo de una operación estética, sino de un acto político que comunica más de lo que dice abiertamente. Mientras tanto, el país sigue atravesando desafíos estructurales. En las regiones, los grupos armados continúan ejerciendo control territorial, la inseguridad golpea los barrios populares y las promesas de cambio estructural siguen generando expectativas que no siempre se traducen en resultados. En medio de ese panorama, la imagen del presidente, literal y simbólicamente, se convierte en parte del relato nacional. Por supuesto, esta cirugía no definirá el legado de Gustavo Petro, pero sí se suma a una larga lista de episodios donde lo personal y lo político se entrecruzan. Es una muestra más de cómo los liderazgos actuales enfrentan desafíos múltiples. No basta con tener ideas o planes de gobierno, también se requiere gestionar la percepción pública, mantener una narrativa coherente y, en muchos casos, adaptarse a una sociedad que juzga con dureza, incluso los gestos más íntimos. Al final, la pregunta no es si Petro debió o no operarse. La verdadera pregunta es qué dice este episodio sobre el estado actual de la política colombiana. Una política hiperpersonalizada, donde los gestos simbólicos pesan tanto como las reformas, donde los liderazgos se construyen tanto desde el discurso como desde la imagen. ¿Y tú qué opinas de la decisión del presidente Petro? ¿Crees que está en su derecho de intervenir su imagen o piensas que sus prioridades deberían estar centradas exclusivamente en los problemas del país? ¿Es válida la crítica de sus opositores o estamos ante un episodio inflado por el ruido mediático? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu punto de vista, porque este canal es un espacio para el debate, el análisis y la reflexión. Y si te interesan estos temas, si quieres estar al tanto de lo que ocurre en los pasillos del poder, en las decisiones que nos afectan a todos, suscríbete ahora. Aquí analizamos más allá de los titulares, con profundidad, contexto y mirada crítica. Tu participación hace la diferencia.